algo que no está bien, antes de hacerlo, tiene temor de lo que le pueda suceder. Ese es el mismo temor que tenemos que tener nosotros, aleluya, como creyentes, temer antes de pecar. Y hay otros que llegan a un nivel peor, que deliberadamente pecan, premeditan lo que van a hacer. Eso es peor. Y muchas veces pensamos que como cuando cometemos la falta, hermanos, le pedimos perdón a Dios y que ya Dios, o que posiblemente Dios te perdonó, o que posiblemente Dios se olvidó y lo echó para el lado. Pensamos que Dios no está tomando cuenta de todo lo que hacemos como creyentes. Algún día vamos a tener que venir todos ante el trono de Dios y tener que darle cuentas a Dios por todo lo bueno hecho aquí en la Estrella de Jacob, por todo lo bueno hecho aquí en la iglesia, en la tierra. Sea bueno o sea malo, vamos a tener que darle cuentas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos, mi pastor, el pastor Eliezer, mi persona, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y los pastores van a tener que darle cuenta a Dios, no solamente de ellos, de sus acciones, pero de toda la congregación y de toda la iglesia. Es por eso que tenemos que orar mucho por los pastores, para que Dios les ilumine, les dé sabiduría y sobre todo los mantenga en el temor de Jehová. Había un sentir santo en los tiempos de antes, hermanos. Y no lo digo que no lo hay hoy, pero hay más emocionalismo en nuestras iglesias. Es más la emoción que hay en nuestras iglesias que lo que es lo espiritual, que lo que es agradar a Dios. ¿Por qué? Por falta de temor. No tememos a Jehová. Ponemos el trabajo, la familia, los hijos y otros entretenimientos antes que Dios, antes que Jesucristo. Creemos que simplemente venir a la iglesia y cumplir con estar aquí los martes, los jueves, o cumplir, aleluya, como director o directora o líder oficial, creemos que vamos a ser salvos. Podrás ser quien sea, tener el título que sea, y si no temas a Jehová, te vas para el infierno. Y no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Jehová. Hay poco temor entre los creyentes de hoy en día. Quiero decirles, hermanos, que Dios no es un abuelo. Él no es uno que simplemente ignora todo lo que haces, como hacen los abuelos, incluyéndome yo que soy abuelo, con nuestros nietos. Que haga lo que haga el nieto, se lo dejamos pasar. Dios no es tu abuelo. Dios es un Dios serio. Dios es un Dios de seriedad. Y cuando se habla con Él, cuando se le sirve, aleluya, hay que servirle con temor y temblor. En 1 Pedro 1:17, Pedro hablando en el Nuevo Testamento, y esto no es en el Antiguo, escúcheme bien, Pedro hablando en el Nuevo Testamento, aproximadamente unos 30 años después del Pentecostés, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escúcheme bien, todo el tiempo de vuestra peregrinación
donde Dios habla hoy, dice: si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarles reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Escúcheme bien. Durante todo el tiempo que estemos sobre la faz de la tierra como creyentes, tenemos que temer a Jehová. Tenemos que temerle a Jehová. Tenemos que temerle, iglesia, a Dios. ¿Qué es temer? Respetarle, honrarle, tenerle reverencia, respeto. Si ustedes le llaman Padre a Dios, que juzgue a cada uno según sus hechos sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Primera de Pedro 1:17. Viviendo todo el tiempo en temor, todo el tiempo en reverencia y temblor. Hermanos, como seres humanos muchas veces nos descuidamos espiritualmente. Y el problema de descuidarnos espiritualmente es que podemos fallarle a Dios. Podemos pecar. Y una de las cosas que el ser humano, el creyente, hace es cuando a veces uno no se arrepiente de corazón, uno comienza a abrazar ese pecado. Y al comenzar a abrazar ese pecado, piensa uno sentirse cómodo con ese pecado. Ya uno no lo ve como el pecado que Dios aborrece. Ya uno empieza a hacerse como amigo de ese pecado. El corazón se va endureciendo y va uno perdiendo el temor a Jehová. Va uno perdiendo el temor a Dios. Y es peligroso sentirse así. Es muy peligroso sentirse cómodo con un pecado. En Filipenses 2:12, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temblor, con temor y temblor. Pablo le dice a la iglesia que hay que ocuparse, aleluya, con temor y temblor. Nuestra salvación, hermano, es gratuita a través de Jesucristo, aleluya. Pero tenemos que cuidarla con temor y temblor. No podemos estar jugando con Dios. Tenemos que ya apartarnos del mal, del pecado y continuar perseverando a la meta, que es Cristo Jesús. Se pierde la reverencia en las iglesias. No solamente hablamos cuando comienza el servicio, sino continuamos hablando durante la predicación. Ya se ha perdido el respeto, la reverencia cuando el hombre de Dios está hablando al frente. Se pierde la reverencia en todo, en la forma, en su vestidura. El hombre y la mujer pierden la reverencia a Dios, el temor en la forma que se visten y vienen a las iglesias. Se pierde la reverencia y el temor a Dios. Y comenzamos a participar de las cosas seculares como que si estuviese bien, como que si fuese agradable a Dios, ser parte del mundo y parte de la iglesia, aleluya, vivir una vida mediocre, aleluya, venir a la iglesia y ir a un club a bailar, aleluya, venir a la iglesia y adorar a Dios, aleluya, y pecar y fornicar y adulterar, venir a la iglesia, aleluya, adorar a Dios y con la misma boca hablar malas palabras afuera en el trabajo o en la escuela. Esto no es agradable ante Dios.
Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Escúcheme bien, y lo voy a repetir una vez más. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Esa es palabra de Dios, no lo dice Juan Carlos. Es como el inconverso. Se le predica y se le predica de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él. Y porque no temen, y porque no respetan, y porque su vida de pecado no quieren reconocer a ese que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos. Por falta de temor, por falta de respeto, por falta de amor. Por el de nosotros, la iglesia, continuar predicándoles del amor de Jesucristo, del perdón de sus pecados. Es nuestro trabajo continuar predicándole a los inconversos y hacerles ver la realidad que a Jehová se le teme, a Jehová se le respeta, a Dios, aleluya, se le reconoce, aleluya. Él es el creador del universo, de la tierra y de todo lo que hay en la tierra. Él es el creador de todo, hermanos. Y para los que se les olvida, Él es el creador del príncipe de las tinieblas. Él es el creador de todo. Pero el príncipe de las tinieblas, el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, pecó y cayó de la gracia de Dios. Y eso sí que es caer de la gracia de Dios, porque muchos hermanos dicen, oh, fulano cayó de la gracia de Dios. No, cayó de la gracia de Dios. Porque cuando uno cae de la gracia de Dios, hermano, ya no hay más remedio. Pero el diablo cayó de la gracia de Dios por falta de temor. Porque perdió el temor a Dios. Y los ángeles caídos, los que le siguieron, cayeron de la gracia de Dios por temor, por falta de temor. No temieron más a Dios. Decidieron seguir al diablo. El diablo pecó, cayó de la gracia de Dios. Quiso asimilarse a Dios, no respetando, no temiendo a Dios. Aleluya. Y por eso fue tirado, lanzado del cielo. Y lo que le espera el diablo y sus ángeles es el infierno, el lago de fuego, por la eternidad. Y a pesar de que el infierno y el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles, pero por causa de la caída del hombre, el hombre que rechaza a Cristo y no lo reconoce como Dios y no teme a Dios y vive una vida, aleluya, mediocre, el creyente que vive una vida mediocre, el creyente que cree, aleluya, que venir a la iglesia es simplemente cantar, aplaudir, entretenerse, se va a encontrar con el diablo y los ángeles en el lago de fuego por la eternidad. Esto es serio, hermanos. Nos gozamos, nos entretenemos en las iglesias. Hacemos cuanta actividad hay en entretenimiento, hermanos. Pero estamos en tiempo no de estar entreteniéndonos tanto, hermanos, porque el entretenimiento ya lo encontramos afuera en nuestros hogares, en las escuelas, en los trabajos, aleluya, en el cine, en el parque, jugando dominó, jugando bowling, sea lo que sea, ya eso es entretenimiento. La hora y media o las 2 horas que venimos a la iglesia es adorar a Dios, es temer a Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo en la iglesia es serio, hermanos. El tiempo con Dios es serio. Estamos en tiempo, hermanos, que el que no esté preparado, aleluya, se queda.